retomamos. Les cuento que Gladys T reabre sus puertas con todos los protocolos recomendados, por supuesto. Hay que agendarse por WhatsApp, eso sí, 098-177-244, para que se sientan cómodas y atiendan de una persona a la vez. De lunes a viernes, de 10:30 a 19:30 horas, y los sábados, de 10:30 a 14:30 horas. Fundamental, insisto, agendarse por WhatsApp. Bien, retomamos. Entonces, quedó la pregunta y la respuesta que daba nuestra invitada Valeria Ripoll a propósito de cuál era el promedio de personas con licencias médicas, y se daba ese número de 200 aprox en 8.400, aunque es muy difícil poder promediar cuando hablamos de situaciones y patologías bien diferentes. Avancemos, señores. Virginia, pregunta o reflexión. No, en realidad yo hoy estaba pensando, cuando la escuchaba hablar a ella, que no veía o cuál podía ser la justificación para darle un tratamiento distinto a esta enfermedad con respecto a otras enfermedades, como puede ser, por ejemplo, un tratamiento oncológico o, bueno, una situación de depresión severa o situaciones así. Pero creo que algo de esto está dentro del régimen de enfermedad intempestiva que ustedes quieren, que están planteando para los casos de COVID, ¿es así? Sí, nosotros planteamos que se trate de la misma forma, ¿no? Obviamente es algo nuevo y hay que ponerlo en algún casillero, digamos. Para nosotros, como se da la situación y como es el procedimiento de que tenés que esperar el resultado del hisopado, de que sí o sí tenés que estar 14 días con ese reposo por la cuarentena, esperando esa aparición de síntomas, entendemos que está en una situación similar a la de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso entendemos que ya este tipo de enfermedades con esas características deben estar. Vos no podés pedir el alta antes. No, yo qué sé, si vos tenés otra enfermedad... Sí, pero no tendría más que ver con el hecho de que un sospechoso convierte en sospechosos por la RO a varios más. ¿Eso no sería suficiente? No, en realidad si hay un sospechoso, hasta que no tiene el resultado, no convierte en sospechosos a los demás. O sea, a nosotros nos ha pasado que algún caso sospechoso va con cuarentena a su casa esperando el resultado del test. Si el test es negativo, el trabajador se reintegra y todos los demás no estuvieron en cuarentena. Solo si el resultado es positivo, recién ahí es que los demás van a hacerse el hisopado y recién ahí pasa esa situación. Por eso yo decía, yo creo que el final o el broche con este protocolo, o sea, sería el broche de cómo venimos caminando desde el principio y la conducta que han tenido los trabajadores municipales, cuidándose y cuidando a los demás, y está demostrado en no tener contagios, ¿no? O sea, no hay casos, después de este caso puntual que yo les mencionaba, cuando se dio el inicio de los contagios, no hemos tenido ningún trabajador municipal contagiado, y creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, Ale. Sí, a ver, porque la charla en mitad de la misma como que se desvió a asuntos de carácter históricos, y yo sobre eso tengo algo para decir, y es que las conquistas que los trabajadores organizados a través de su sindicato han, valga la redundancia, conquistado, obtenido a lo largo de su historia, son asuntos que en todo caso deben colocarse en el haber de esa lucha, y por lo tanto yo no creo que sea oportuno cada tanto volver a revisarlos, a ver si sí conviene, si le damos la libertad a los negros, porque resulta que antes era natural que hubiera esclavitud. Entonces hay trabajadores que conquistaron cosas, a mí me parece bien, celebro ese hallazgo, y en todo caso el problema será los que aún no tienen esas conquistas. Ese es un principio sobre el cual yo me manejo históricamente. No obstante ello, lo que creo que no debe ocurrir nunca es que esas conquistas puedan observarse y puedan de alguna manera favorecer privilegios por encima de la condición de otros trabajadores que aún no las tienen. Y entonces en los contextos de hacer legítimas reivindicaciones en contextos especiales, este es un contexto especial, grave, histórico, mundial, puede quedar la sensación de que si yo pido, amparado en conquistas anteriores y en legítimas luchas, vuelvo a decirlo, puede quedar la idea que lo que yo en realidad no quiero es volver a laburar, y ese es un asunto que anda a vueltas. Porque yo te escucho a vos y vos me decís, ¿el problema cuál es? ¿Controles a todos, exámenes a todos? Ya dijiste que no, que eso no existe, ¿verdad? Que no estuvo planteado. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De controles aleatorios? Bueno, no parece ser algo tan difícil de programar y de acordar. No, es a partir del control de la temperatura. O sea, si a vos te controlan la temperatura y tenés 37,5 o más, te mandan a tu casa, y si no tenés certificado médico no te podés reintegrar a trabajar.
Sí. Es a partir de esa Pero situación. ustedes entienden, porque nosotros para entrar al canal nos pasa eso. Es eso. Nos miden la temperatura, si alguien está por encima, Entonces, no lo entramos. que nosotros estamos... Claro, pero si vos no te piden un certificado médico para ingresar. La intendencia, para que vos vuelvas a ingresar a trabajar al otro día, al otro, a la semana, vos no te podés reintegrar si no tenés una certificación médica que diga que no tenés COVID o que no sos sospechoso de COVID. A ver, Entonces, acá tampoco, hasta no tengas el alta. Claro, pero me Lo que- imagino, pero además, mirámoslo con otros, lo Sí. planteo no para tener razón, sino para No, dialogar, no. ¿verdad? Si a mí entro al canal y me dicen, mirá, tenés una temperatura que está por encima de X, que no sé cuál es el límite que se establece, yo no debería ni enojarme, ni ofenderme, ni molestarme. Diga, flaco, qué bueno que me avisaste porque a lo mejor estoy de los asintomáticos, voy a hacerme los exámenes, voy a consultar con mi prestador de salud a ver qué paso recorro. Y estoy seguro, es muy probable que el canal, hasta que yo no compruebe que en efecto ya recorrí esos plazos, no puedo entrar a trabajar. No veo cuál sería el inconveniente de los trabajadores municipales. el inconveniente si es que ese es un inconveniente. El inconveniente es que hasta que no llegan a certificarte, y por eso yo ponía el ejemplo, hoy capaz que estamos en un momento a nivel de contagios de que al día siguiente o al otro te puede ir a ver tu prestador de salud, porque lo que te piden es que no vayas a la emergencia. Entonces vos tenés que esperar en tu domicilio que el prestador de salud te venga a ver. Mientras tanto, lo que estamos planteando es que la incidencia no sea negativa para el trabajador. Simplemente eso. El trabajador se entera que tiene fiebre cuando llega a trabajar. Sí. Tú lo envías al domicilio. Sí. Mientras tanto, espera que venga el prestador de salud y le diga... Es una angina, de acá tenés 3 días más de reposo, que esos días mientras esperó no le generen una incidencia negativa. En descontar esos famosos 20 días. Exactamente, y si es COVID, si es que lo mandan a hacer el hisopado, tiene que esperar o es un positivo, que se tome como enfermedad intempestiva. Ese es el planteo. O sea, que no se baje de esos famosos 20 días. Que no se tomen en cuenta para la pérdida de incidencias como la extensión horaria. Pero que quede claro, cuando el trabajador vuelve a su casa, en realidad no está perdiendo salario, sigue cobrando salario, no está, ¿verdad? No es que esté perdiendo, son horas extras. No es que esté perdiendo salario, no, y en este caso tampoco son horas extras. Yo no estoy hablando de horas extras. Estoy hablando de lugares de trabajo que se basan en que hay una extensión de la jornada. Por ejemplo, limpieza. Limpieza trabaja con un régimen de 6+2. Si nosotros tenemos un alto número de trabajadores que pierden la extensión horaria, lo que se complica no es que el trabajador trabaje menos horas o el salario. Lo que se complica es que se ensucia Montevideo, porque no hay manera de limpiar si vos no tenés trabajadores con esa extensión horaria. Entonces, yo creo que por eso me preocupa el que se reduzca la mira en el problema que estamos planteando. Este es un problema que nosotros desde el sindicato estamos mirando todo el horizonte del problema y estamos planteando que viene el invierno y en el invierno hay muchas fiebres que no están vinculadas al COVID, que pueden ser gripes, que pueden ser infecciones respiratorias y que puede haber una situación problemática en los prestadores de salud para ir al otro día. Entonces, que lo que pedimos es capaz que si demora 5 días, 4 días, esos días estén previstos de que no le generen un perjuicio al trabajador. Ese es el planteo inicial. Y si no, por ejemplo, que la Intendencia, que tiene un servicio médico, un servicio de salud dentro de la Intendencia, disponga médicos para que el trabajador pueda ir ese día o al día siguiente y se termina la discusión. Pero esa posibilidad hoy no está arriba de la mesa. A ver, Diego. Sí, a mí me preocupa que no exista un vocero que realmente comunique adecuadamente por parte de la Intendencia y tengamos esto de que el Intendente dice algo que ADEOM no dijo. Parece que llevamos al campo de una fricción más de las tantas históricas que siempre existió entre la Intendencia y ADEOM. Entonces, la falta de comunicación lleva a que es difícil interpretar qué es lo que realmente está frenando el protocolo y qué es lo que realmente está frenando la falta de acuerdos en esta medida de encontrarle una solución, como tú decís, un paneo horizontal para bien de todos, no solamente de los funcionarios municipales, supongo que también de toda la sociedad, y para eso es lo que está velando ADEOM. Entonces, es encontrarle a esto la salida. ¿Tú ves una salida inmediata en la negociación, ya que el propio intendente incluso salió y dijo algo que ni siquiera ustedes dijeron? Por eso a mí realmente me tiene muy extrañada las declaraciones de Dicandia, porque Brenta, que salió el día que nosotros íbamos a firmar el documento que no terminó sin firmarse, dijo esto que nosotros estamos planteando. Dijo por qué no estaban de acuerdo con las licencias médicas, por qué no estaban de acuerdo que fuera intempestiva y demás. Y puso el ejemplo de la apendicitis. O sea, Brenta estuvo en la negociación y sabe que ese es el motivo. Esto está totalmente desencajado de la discusión, nada tiene que ver con la discusión del protocolo. ¿Ves una salida inmediata en el protocolo? Yo creo que nosotros pedimos un ámbito, estamos pidiendo ámbitos estos 3 días consecutivos porque queremos firmar el protocolo y queremos que los reintegros paulatinos se den.
Sabemos que hay servicios que son necesarios, empiecen a funcionar, hay colectivos de trabajadores que están esperando que ciertas oficinas reabran. Valeria, la pregunta es, ¿y si no se llega al acuerdo? Y si no se llega al acuerdo, habrá que ir al Ministerio de Trabajo. Pero no se reintegran, entonces. Yo creo que a un acuerdo necesariamente se va a llegar. Si el gobierno nacional pudo llegar a un acuerdo con COFE, con los trabajadores públicos, ¿por qué la Intendencia de Montevideo no podría llegar a un acuerdo con los trabajadores municipales? Bueno, porque los municipales están en este caso concreto pidiendo algo que no pedía COFE. Pero COFE tiene sus particularidades contenidas dentro del protocolo. O sea, las particularidades que tienen que ver con los funcionarios públicos están contenidas dentro del protocolo que hizo COFE. Acá hay particularidades de los trabajadores municipales que nosotros estamos planteándole a la Intendencia. La Intendencia todo lo que planteó lo tiene contenido en el protocolo. Pero quizá a lo que apunta Victoria es algo que lo escuchamos el otro día, también acá creo en uno de los tapes, que dijo José Lo López, nos hubiera gustado más cosas. Ah, sí, a nosotros pero no también. Siempre se puede más cosas, también. y mucho más en este contexto. Igual van a trabajar. A nosotros los hisopados aleatorios nos hubieran gustado. La Intendencia dijo que no, los propusimos otras cosas, propusimos las placas en la atención al público, no se van a poner, se va a ver de darle la mascarilla facial al trabajador que atiende al público. O sea, dentro de las solicitudes hubieron un montón. En la discusión uno cede, esperamos que la administración ceda. La administración hasta ahora no tuvo que ceder en nada, porque todo lo que planteó lo tiene contenido en el protocolo. Lo único que terminaría cediendo la Intendencia es a por lo menos darle un manto protector a sus funcionarios, que no los dejaron, que no dejó tirada la administración en ningún momento de esta pandemia y le respondió en todo lo que ha planteado, hasta en las innovaciones. Por ejemplo, en el armado de canastas, en todo lo que planteó la Intendencia. A veces con mucha desorganización, los trabajadores municipales siempre estuvieron a la altura. Yo creo que con un servicio privado en el sentido que es privativo de la Intendencia, de certificación de ustedes mismos, me parece que el problema en su 90% tendría solución. Yo creo que lo único que se complicaría es en el caso de un eventual hipotético positivo de coronavirus. No entiendo cómo no se resuelve, sinceramente. Yo creo que es un tema de voluntad. Si hay voluntad de resolverlo, se va a resolver. Vir. No, y en relación a eso, preguntarle si ustedes plantearon alguna alternativa, más allá de esto de que sean considerada una enfermedad intempestiva, si alguna vez si consideraron por lo menos y valoraron la posibilidad de que haya un régimen especial, capaz que no es el régimen general de licencias, pero tampoco esta enfermedad intempestiva o alguna alternativa, porque digo, en todas las negociaciones, tú decías, ellos no se dieron en nada, pero en todas las negociaciones es clave y fundamental que ambas partes puedan ceder en algo y que juntos también puedan construir soluciones, porque si no, no se sale del problema. Entonces, por eso digo, pienso, si esto no es una posibilidad, ¿no? Y hay que destrabarlo de alguna manera, entonces, ¿manejan alguna alternativa? Bueno, esto que te comentaba del servicio médico nuestro, el servicio municipal, es una alternativa de no tener que esperar por los prestadores de salud al momento de que el certificado sea de un día para el otro. Yo creo que ahí se terminaría la discusión. Porque el problema por es ejemplo, el tiempo que lleva conseguir el certificado y no después una vez que hay... O sea, son dos situaciones. Una es que pasa con los días que el trabajador está esperando la certificación. Si es una... Obviamente la Intendencia plantea una certificación médica común. Nosotros planteamos que no estamos de acuerdo porque no depende del funcionario. No es que el funcionario no quiere ir al médico. El funcionario necesariamente tiene que esperar en su domicilio. Funcionario, cualquiera, municipal, cualquier otro trabajador tiene que esperar en su domicilio. Bien, hicimos este planteo. De hecho, ni siquiera pusimos el tema de los padres que tienen hijos menores, que es otra gran problemática, que la estamos discutiendo fuera del protocolo, que la estamos discutiendo por fuera del protocolo, o sea, tampoco condiciona el protocolo. Yo creo que nosotros hemos sido muy serios y muy respetuosos de lo importante que es la firma de este protocolo. No hemos puesto condiciones, no hemos planteado temas que no tienen que ver puntualmente con esto. Entonces, realmente me parece que en esta la Intendencia necesariamente de alguna forma tendría que ceder en ver cómo lo trabajamos. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Cómo sí. ¿Ya hace cuánto que estás como secretaria de DEOM? Hace 3 años y Bien. poquito, sí. A esta altura, ¿no tienen los celulares particulares Dicandia y tú? Sí. Y situaciones como esta, pero donde parece haber un teléfono descompuesto. Sí, pero no hay una buena no hay una buena comunicación. De hecho, había arrancado bien, ¿no? De hecho, había arrancado bien. Es más,
Porque te pasamos el te soy número, hasta si querés, sincera, lo te tenemos. soy hasta sincera. Si uno ve hasta los resultados que obtuvo la Intendencia en la última encuesta, no el resultado personal del intendente, que yo nunca lo mido, sino el resultado en cuanto a la apreciación de la población de los servicios municipales que se están prestando en medio de la pandemia. Y los números son buenos. O sea, eso quiere decir que el trabajo que están haciendo nuestros compañeros son buenos, o sea, la gente lo ve como un buen servicio en el medio de una pandemia, con todo lo que eso genera, y ha sido un vínculo muy bueno entre los trabajadores y la administración. Yo sinceramente no entiendo por qué romper ese buen vínculo de negociación que venía entre los trabajadores y la Intendencia con este tipo de cosas. Mejor que con Martínez. Sí, claramente que el vínculo por lo menos para poder sentarnos a dialogar y de respeto, que es lo más importante. Creo que el peor problema que tuvo el vínculo ADEON, administración Daniel Martínez, fue la falta de respeto constante a los trabajadores y a los dirigentes del sindicato. Que no es el caso de Sin embargo, en este caso, Dicandia no le ha faltado el respeto ni a los trabajadores organizados ni a los dirigentes. Creo que esa ha sido la diferencia fundamental. Pero sinceramente entiendo que esto es innecesario, que no es el mejor momento para que esto suceda, porque en la situación que está afrontando el país, y en este caso Montevideo, lo mejor es tener un vínculo mucho más estrecho y que se lleve de la mejor manera. Pensando que además él va a asumir la presidencia del Congreso Nacional de Intendentes, donde también va a tener un vínculo estrecho con nosotros, porque ADEON Montevideo preside la Federación Nacional de Municipales. Entonces va a tener un doble vínculo. Es fundamental el tener los oídos bien abiertos, porque ahí se va a enfrentar a realidades muy diferentes a la de la Intendencia de Montevideo en cuanto a cómo trabajan los municipales en el resto del país. Y sobre eso, breve pregunta. ¿Y cuál es la relación y en qué están los trabajadores municipales de otros departamentos en este contexto? Mira, tenemos muchos departamentos que están discutiendo protocolos, otros que ya acordaron, y fueron haciendo el reintegro paulatino, pero siempre en acuerdo. Hasta ahora no hay... ¿Piden lo que ADEON Montevideo pide? Tienen distintas características. Dentro de los trabajadores municipales del país, por las autonomías que tienen las intendencias, nosotros tenemos sistemas de trabajo y de salario muy diferentes en un departamento y el otro. Entonces, toda particularidad se discute particularmente el sindicato con el gobierno departamental. Para las generalidades está la Federación Nacional de Municipales. A ver, por aquí, Diego. Sí, yo me quedé con algo de las certificaciones. Están controladas porque en INISA tuvieron que, se hizo y luego se sacó, se quitó, sí, una retribución especial porque había muchos trabajadores que se certificaban. Acá, más allá que tú le diste el dato a Alfredo, ¿entendés que hay muchos trabajadores que se certifican realmente? No, yo creo que no. Yo creo que no. De hecho, hay muchos trabajadores que están continuamente, esto es lamentablemente, ¿no? Uno se acostumbra a veces a ir a trabajar enfermo, por eso decía esto de enfrentarte a la toma de la temperatura. ¿Quién no está con fiebre, se baja la fiebre y va a trabajar? Creo que si no lo hicimos todo, claro, el tema es que hoy tener fiebre podría significar otra cosa. Hoy puede ser el síntoma de otra cosa, pero en realidad, si no estuviera la pandemia, ¿cuántos de nosotros vamos a trabajar resfriados, engripados, con fiebre? Lo hacemos todo el tiempo. Está mal, pero lo hacemos todo el tiempo y pasa a ser algo habitual. Entonces, eso lleva a que muchos de nuestros compañeros en ese tipo de situaciones van a trabajar igual. Muchos entienden que el presentismo es algo muy importante. Porque hay que entender, un colectivo de trabajadores como el municipal es como otro colectivo de trabajadores. Vos tendrás de los mejores trabajadores, de los trabajadores estándar y de los trabajadores que no son tan buenos. Como en cualquier rubro. Hay de los buenos y habrá de los no tan buenos. Y permítame preguntar ahí, justamente porque tocaste un punto que creo que lo comenté, no sé si con este equipo de panelistas sobre el otro, vieron que ahora como rotamos a equipo 1, equipo 2. Pero si te pones a pensar en alguien que, un día que no va a ser un día, ¿no? Porque si estás con fiebre, hoy pasa todo lo que pasa, está todo el protocolo a seguir, lo que supone, en muchos casos, que puede eventualmente terminar en seguro de paro, en licencia médica, en lo que fuera, dependiendo de la institución o en qué ámbito trabaja. ¿Vos crees que realmente hay honestidad total en todos los casos? Si te sentís afebrado, si lo decís, si te quedas en tu casa. Hay lugares donde no tenés más remedio que te toman la temperatura, pero no en todos lados te toman la temperatura. Acá va a pasar que lo que lo va a motivar es la toma de temperatura.
lo que va a motivar esto de que esto inicie es la toma de temperatura. O sea que no hay un vivo que diga que tiene fiebre. No, pero o sea, pero no voy por el lado del... No, pero al contrario. Voy por el otro lado. Se va a efectivizar. Si vos realmente no podés darte el lujo de perder un peso de tus ingresos y te sentís mal y trabajás en un lugar donde no te toman la temperatura porque no está protocolizado, hay que ponerse en el lugar de esa persona. Vos decís, hay que ser responsable. Sí, a veces es más fácil ser responsable y otras veces implica mucha valentía. Pero mirá que no es solamente por el tema salarial. O sea, no solo porque tengas en riesgo tu salario. No. Es todo. Es como hasta cómo nos hemos puesto como sociedad, que nos pasa en Uruguay y en los demás lugares, de cuando sabemos que alguien puede tener... Ni siquiera es un positivo confirmado. Lo del estigma, la exclusión, la estigmatización, hasta para tu propia familia. Ya empiezas a pensar, si llego a tenerlo, si esto llega a ser COVID, tengo hijos, vivo con mi padre, con mi madre, que tiene la... O sea, lo que te empieza a generar. Por eso, más aún, es que hay que tener todos los recaudos de lo que tiene que ver con todo lo que uno puede hacer para hacer sentir mejor al trabajador en el lugar en el que sea. Debe intentar hacerlo. Valeria Ripoll, muchas gracias por habernos acompañado. Si por esas casualidades hoy decís de probar, de mandarle un WhatsApp a Dicandia, mandanos captura de pantalla a ver qué te contesta. No, generalmente... porque capaz que es un tema simplemente que hubo teléfono descompuesto y es mucho más sencillo de solucionar. No, porque en realidad el diferendo no es con Dicandia directamente. Nosotros negociamos con la bipartita y es, en este caso, Eduardo Brenta, por ejemplo, y él tiene muy claro, y lo dijo públicamente, lo tiene claro cuál es el diferendo que tenemos. Yo creo que lo que debe de primar en este caso para la Intendencia es la importancia de que algunos servicios vuelvan a trabajar, pero también la importancia de que vuelvan a trabajar los trabajadores con todas las precauciones, con todas las condiciones, por el bien de los trabajadores y de la población que va a ir a recibir esos servicios. Bien, hacemos... Me quedó una sola duda, ¿no? Eso que tú planteabas de esa alternativa de contar con servicio médico de la Intendencia para estos casos, especialmente en caso de que haya cierto colapso del sistema y demás, ¿se planteó? ¿Qué respuesta tuvieron? No, todavía no nos respondieron. Hoy estuvo ese planteo, todavía no obtuvimos respuesta. Estamos esperando de que se genere el ámbito, ¿no? De que haya una reunión de la Comisión Permanente de Seguridad para, ver si hay alguna propuesta o ver si hay alguna devolución al respecto. Muy bien, hacemos la pausa, te despedimos, Valeria, gracias por acompañarnos y en cualquier caso a la vuelta terminamos de analizar con el panel. Ya venimos. No tengas que elegir.